Bienvenidas y bienvenidos a la revisión del reciente examen de fundamentos del arte que se desarrolló hace 2 días atrás. Vamos a revisarlo, vamos a ver y proponer algunos elementos, ¿no es cierto?, para haber podido resolver cada una de las preguntas que se presenta en este examen. En este caso es importante entender de que es una prueba que sufrió una transformación, es una prueba que presenta 4 preguntas de desarrollo, preguntas que van a dividirse en 2 bloques, y ustedes lo que tenían que hacer era elegir una pregunta de cada bloque para resolver esta prueba, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva, entonces, vamos a tener que es una prueba en donde adquiere total protagonismo el desarrollo del trabajo escrito a través de la redacción, y en donde el sustento teórico relacionado con fundamentos del arte va a ser prioritario, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que, desde esa perspectiva, lo que nos atrevemos a realizar es una aproximación de aquellos elementos que deberían haber estado presentes en términos teóricos en el desarrollo de esta prueba, para poder generar una directriz de al menos qué elementos podrían haber estado incorporados. En cuanto a la primera pregunta, indica que la proyección clásica en la edad contemporánea del neoclasicismo a la pintura metafísica. Recordar que desde la organización de la PCE se va a proponer una estructura de desarrollo de estas pruebas en donde tenemos que la contextualización, el análisis formal y el análisis relacional y comparativo serían los elementos que deberían estar presentes en esta evaluación. Por lo tanto, en torno a la contextualización del neoclasicismo y la pintura metafísica, lo que debería mencionarse son aquellos elementos, ¿no es cierto?, contextuales que envuelven o están desarrollándose en el proceso en que surge cada uno de estos movimientos, y también considerar, ¿no es cierto?, cuál vendría siendo el impacto que va a tener dentro del desarrollo artístico. En cuanto al neoclasicismo, es importante tener en consideración que surge desde la mitad del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX, en donde vamos a tener que es un periodo que está marcado principalmente por eventos de carácter político. Dentro de ello, la Revolución Francesa va a ser uno de los elementos claves también dentro de este periodo y esta transformación del paso del antiguo régimen al régimen liberal. Y por otra parte, ¿no es cierto?, vamos a tener que nuevos descubrimientos arqueológicos, también asociados al desarrollo de nuevas tecnologías dentro del marco de la primera revolución industrial, que permiten el movimiento también de población, ¿no es cierto?, interesada precisamente en estas temáticas, va a generar que se recupere el interés precisamente en estos temas de las antiguas civilizaciones o las civilizaciones clásicas, ¿no es cierto? Por parte de bueno, y el neoclasicismo se desarrolla en Francia como su escenario principal de acción. Recordemos que también Francia se había caracterizado en su momento por llevar y dirigir adelante un arte, ¿no es cierto?, que va a terminar conociéndose como un academicismo bastante fuerte desde esta perspectiva. En cuanto a la pintura metafísica, su contexto es en Italia y va a ser dentro del contexto del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, en donde vanguardias como el futurismo van a tener una crisis, ¿no es cierto?, y va a ser una crisis principalmente impulsada por artistas, ¿no es cierto?, que van a estar también bastante motivados y exaltados por el contexto nacional, imperialista, ¿no es cierto?, y también alentados por el dominio de las colonias, ¿no es cierto?, y las luchas que se generaban internamente. Es así como hacia 1914 van a comenzar a aparecer diversas tendencias en el arte
que van a volver a poner en la palestra, ¿no es cierto?, la vuelta al orden, la tradición, la recuperación del objeto, de la forma, ¿no es cierto? Recordemos que el futurismo era un movimiento que tendía a la difuminación de la forma y por lo tanto vamos a volver a la recuperación del objeto con la pintura metafísica. Ya desde 1915 entonces vamos a tener algunos autores que reivindican la vuelta al clasicismo e incluso al neoclasicismo. Y en Italia, ¿no es cierto?, el arte va a ser muy importante dentro del contexto de los nacionalismos, a través de los cuales se va a buscar finalmente encontrar las bases ideológicas y en donde se encuentra nuevamente con el sustrato clásico, ¿no es cierto? El pasado glorioso de Roma imperial, Italia del Renacimiento, etcétera. En cuanto al análisis formal, es decir, qué características tiene cada uno de estos movimientos, es importante señalar que el neoclasicismo surgió como respuesta al barroco y al rococó. Principalmente es un arte propio o se define como un arte propio de los ilustrados, se propone como un arte nuevo, sereno, equilibrado, que reacciona al exceso decorativo, al vacío y el reiterativismo del rococó. Se defiende la recuperación y las virtudes morales como la razón, el trabajo, el intelecto, y se trataba de recuperar el pasado glorioso de la antigua Grecia y Roma, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Por lo tanto, las nuevas teorías estéticas van a estar basadas principalmente en los parámetros, en los cánones de la antigüedad. Va a ser un primer arte definido como no cristiano, en donde se va a sustituir el culto de Dios, ¿no es cierto?, hacia el culto de la razón, profundamente influido por el desarrollo de la Ilustración, ¿no es cierto?, que contextualiza el siglo XVIII desde la perspectiva intelectual. Vamos a tener, por lo tanto, que se va a generar una creación y un desarrollo de academias donde el artista va a tener una formación rígida en todos estos parámetros, ¿no es cierto?, artísticos. En cuanto a la proyección del arte pictórico neoclásico, podemos ver que se va a caracterizar por escenas sobrias, austeras, por la armonía de proporciones, en donde la línea y la composición suelen ser claras y sencillas. El dibujo, por lo tanto, se va a imponer sobre el color, se va a presentar una pincelada meticulosa, posturas contenidas y serenas que suelen tener una anatomía ideal. Las figuras se van a situar principalmente en primer plano, no vamos a ver obras con profundidad de perspectiva, elemento que también lo va a hacer muy característico. En la paleta van a predominar los colores primarios, se van a generar temas los temas predominantes van a ser de historia y de mitología. Y también vamos a ver la exaltación de valores de la antigüedad clásica, ¿no es cierto? En cuanto a la pintura metafísica, que tiene un origen en la influencia alemana, de pensamiento alemán, va a estar muy influenciada por la filosofía planteada por la fenomenología de Husserl y de Heidegger, o también la nueva objetividad, ¿no es cierto?, practicada por los existencialistas. Vamos a tener que desde esos planteamientos van a comenzar a proponerse a través de la pintura, ¿no es cierto?, estas ideas de que un fragmento de la realidad paralizado en un momento y extraído de su contexto permite reconstruir una realidad trascendente más allá de la propia realidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, a través de su manifiesto desarrollado en 1918, que se presenta una parte en la revista Valori Plastici y en el libro Pittura Metafísica, sus máximos exponentes, ¿no es cierto?, van a ser Chirico, Carrà y Savinio, quienes finalmente exponen que estos artistas en general, el arte metafísico y los artistas particularmente, lo que pretendían era poder revelar el misterio de la realidad que se encuentra oculto tras el velo visible de las cosas tangibles. Es un arte muy racional, ¿no es cierto?, complejo, con
una profunda base de carácter filosófico. En el inicio entonces de esta pintura, la pintura metafísica lo que va a buscar desarrollar también es romper con la vanguardia del futurismo y va a buscar restablecer de alguna forma el orden clásico. Como decía de Chirico, el arte debe crear nuevas sensaciones desconocidas en el pasado. Y tenemos, por lo tanto, que se abandona la representación fragmentada y los principios dinámicos del futurismo, se retornan los valores tradicionales de la solidez geométrica, se presentan formas naturalistas bien definidas, sensación de peso, volumen, iluminación que resalta los objetos, composiciones estables, y tenemos elementos clásicos como el enigma, lo onírico, el juego con la perspectiva y las sombras misteriosas. Por lo tanto, lo que realiza la pintura metafísica es una realidad ilógica pero creíble, imágenes que transmiten un sentido de nostalgia, misterio o ensoñación, sensación de reposo o tranquilidad, empleo de recursos iconográficos inusuales o extraños, ¿no es cierto? Aislamiento de objetos y figuras, perspectivas exageradas de arcada y arquitecturas de estilos clásicos, sombras fuertes y alargadas, y vamos a tener que principalmente buscar desconcertar al espectador, por lo tanto utiliza desarrollar atmósferas de silencio o de calor, ¿no es cierto? O que diesen la sensación de que no hay aire, no corre aire en esos espacios, figuras humanas despersonalizadas, y también vamos a ver que se busca generar asociaciones incongruentes, paradójicas de objetos reales. Por lo tanto, en cuanto al análisis relacional y comparativo, para cerrar esta primera pregunta, es importante entender de que ambos movimientos artísticos nacen en reacción a sus precedentes, mientras el neoclásico lo hace ante el rococó, la pintura metafísica lo hace ante el futurismo. Vamos a tener que artistas neoclásicos como Jacques Louis David, que es uno de sus exponentes más importantes, ¿no es cierto?, buscó revivar temas que evocaran la grandeza de las civilizaciones clásicas, temas mitológicos, históricos y alegóricos, ¿no es cierto?, pero que van a tender a ser composiciones también recuperando el aspecto ordenado y equilibrado. Esos elementos, por ejemplo, los podemos ver en El juramento de los Horacios, una obra de este autor. Pero también tenemos que para autores neoclásicos el representar figuras humanas de carácter fidedigno, volver a recuperar el interés por la realidad, ¿no es cierto?, la fidelidad anatómica detallada y precisa va a ser muy importante, y eso también lo podemos observar en obras como La gran odalisca de Ingres. La pintura neoclásica, por lo tanto, lo que hace es revitalizar y recuperar los ideales del arte clásico, como habíamos mencionado anteriormente, como un estándar de belleza, de armonía, representación fidedigna de la realidad, etc. Pero tenemos que, en contraposición, la pintura metafísica, si bien podemos ver que toma elementos inspirados del mundo clásico, en realidad estos elementos lo que tienen es un propósito de hacer reflexionar y cuestionarse la realidad, buscando precisamente desconcertar al espectador precisamente a través de estos elementos. En la obra de Chirico, por ejemplo, dichos elementos se presentan, por ejemplo, dando lugar a plazas de ciudades con profundidad sobrecogedora, rodeadas de galerías, con arcadas que se alejan, muros de ladrillo a distancia, y dentro de dichos espacios tenemos figuras clásicas y maniqueas que infunden la presencia humana inexpresiva, ¿no es cierto? También muy envuelto dentro de este contexto que se genera dentro del desarrollo de la Primera Guerra Mundial. En general, entonces, este recurso de combinación absurda e incoherente, ¿no es cierto?, va a generar también una influencia muy importante en el arte posterior, ¿no es cierto?, en donde la pintura metafísica va a llegar a impactar fuertemente en el desarrollo, por ejemplo, de movimientos como el realismo mágico y el surrealismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, de alguna manera podemos ver
que la pintura clásica presenta evidentemente una proyección hacia el mundo contemporáneo, pero una proyección, ¿no es cierto?, que va a estar determinada por sus características contextuales, en donde vemos que por un lado hay una sensación o un anhelo basado en la admiración del arte clásico, pero por otro lado tenemos que se utiliza precisamente la carencia de expresividad emocional en la pintura metafísica para utilizar estos elementos, ¿no es cierto?, y hacer una pintura también mucho más crítica y reflexiva dentro del contexto en que se estaba desarrollando. La segunda pregunta está relacionada con el surrealismo y su influencia en el arte, el cine y la publicidad. Y ya sabemos que el surrealismo es considerada una de las últimas vanguardias dentro del principio de los años el principio del siglo XX. Se inicia en París en 1924 y lo que va a dar origen a su desarrollo, ¿no es cierto?, es el manifiesto surrealista también presentado por André Breton. Este es un arte que va a tener proyección en distintas disciplinas artísticas, por lo tanto también es importante desde ahí reconocer su diversidad, ¿no es cierto?, de las áreas en las que se va a desarrollar y también cómo es importante considerar que el mismo surrealismo va a tener distintas fuentes a través de las cuales se va a nutrir dentro de este contexto en donde la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, había generado también una serie de resultados desde la perspectiva artística que van a finalmente a marcar su desarrollo, ¿no es cierto? En cuanto a este elemento, es importante tener claro que es un estilo que se desarrolla en Francia, pero que se extendió también al mundo y vamos a tener que varios artistas se van a sentir muy atraídos, ¿no es cierto? Y va a lograr su máximo auge hacia la década de los años 30 y 40, es decir, es un estilo artístico que se desarrolla precisamente entre guerras. Es un periodo marcado por la preocupación de la agitación política, entendida como la Primera, la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. El término tiene su origen en el escritor francés Guillaume Apollinaire, quien acuñó la palabra surrealismo en 1917 y que deriva de las palabras francesas sur, sobre, arriba y realisme, realismo, realidad, es decir, por encima de la realidad. En cuanto al análisis formal de este estilo artístico, ¿no es cierto? Entre sus características visuales es posible indicar que el elemento de fantasía, la atmósfera metafísica, las imágenes oníricas y extrañas que representan entornos y paisajes misteriosos. Hay una representación con precisión casi fotográfica, también hiperrealista de la forma y el volumen, distorsión de la realidad con elementos contradictorios y asociaciones aleatorias. Es excéntrico, impactante, misterioso, genera también criaturas espeluznantes y formas fantásticas a partir de objetos cotidianos, el uso de la forma visual para expresar y traducir el inconsciente, técnicas y formas experimentales como el collage, el footage, el garabato, la decalcomanía y el grattage. Como decía René Magritte, ser surrealista significa excluir de tu mente todo recuerdo de lo que has visto y estar siempre a la búsqueda de lo que nunca ha sido. Estos artistas emplearon e inventaron diversas técnicas y juegos con el propósito de poder explorar en el proceso creativo que influye libremente, ¿no es cierto?, y que está ausente de la toma de decisiones consciente y de la mente racional. Entre ello es importante mencionar, por ejemplo, el automatismo, el desarrollo del cadáver exquisito, el método paranoico, crítico, representación de sueños, la libre asociación, etc. Es decir, todas técnicas que finalmente eran utilizadas, ¿no es cierto?, como mecanismos para poder explorar en los procesos creativos. Los artistas surrealistas experimentaron, por lo tanto, con diversos medios como la escritura, la pintura, las técnicas experimentales, los objetos y
la escultura, ¿no es cierto?, la fotografía, el cine, en fin, hubo una gran influencia en diversas áreas, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este aspecto, de acuerdo a lo que pide la pregunta, hay que precisar que hubo una influencia también particular en el cine y la publicidad. En cuanto a este aspecto, en el cine es importante señalar que se caracterizó por varios, ¿no es cierto?, motivos. En realidad mantuvo una conexión, ¿no es cierto?, muy cercana con la base original del surrealismo, una confusión espaciotemporal, humor negro y cruel, cobra una importancia el erotismo, la imagen cobra también importancia dentro de como un todo, ¿no es cierto?, cada uno de los elementos suma para generar una composición total, desarrolla montajes arbitrarios, muestra universos oníricos, idea de belleza y estética, ¿no es cierto? Y se utiliza para criticar y también tiene una fuerte composición crítica de los contextos, es muy llamativo y para la época fue un arte que tendió hacia la escandalización. En este caso es muy importante mencionar el trabajo de Buñuel, quien trabajó junto a Dalí, por ejemplo, en la película El perro andaluz. Buñuel tuvo otras producciones que fueron muy importantes también, como La Edad de Oro o El Ángel Exterminador. Es decir, aquí se puede plantear de que el surrealismo, ¿no es cierto?, tiene una carga muy importante en el desarrollo cinematográfico. En cuanto a la publicidad, es importante destacar que su tarea de la publicidad precisamente es cautivar el deseo de los clientes, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí se establece de que habría una relación prácticamente directa entre el propósito de la publicidad y de la base teórica del surrealismo, lo que estaría coincidiendo en el aspecto psicoanalítico, ¿no es cierto? Por lo tanto, los surrealistas conocían mucho de atraer, ¿no es cierto?, la atención del espectador y desde ahí la utilización, por ejemplo, simbólica de los colores, de las formas, etcétera. Por lo tanto, hubieron los artistas surrealistas, la mayoría de ellos también influyeron mucho en el área de la publicidad a través de la utilización del espacio, del color, de la perspectiva, y en este caso es importante destacar, por ejemplo, a Magritte, sobre todo con la yuxtaposición de objetos comunes en espacios eh, eh, en contextos, ¿no es cierto?, que fueran poco corrientes, la utilización del simbolismo, el efecto sorpresa y extrañeza. Por otro lado, también tenemos a Dalí, que colaboró con importantes empresas a nivel mundial. De hecho, es muy destacado el diseño del logotipo original de el Chupa Chups, que va a generar incluso un efecto hasta la actualidad, ¿no es cierto? Y vamos a tener que aparece también, perdón, Miró dentro de esto como un ejemplo también importante en donde su trabajo con los colores primarios, ¿no es cierto?, y con sus figuras tan particulares que lo vinculan mucho con la lógica de la infancia, ¿no es cierto? Vamos a tener que también generó figuras muy atractivas que se utilizaron y él diseñó varios logotipos. Por lo tanto, hay una vinculación, es innegable ahí en ese sentido, ¿no es cierto? Por lo tanto, en cuanto al análisis relacional y comparativo, es importante entender que para los artistas del movimiento, para algunos o varios artistas del movimiento surrealista, ¿no es cierto?, se encuentran influencias incluso muy anteriores. Dentro de ello podemos hablar de la influencia de Goya, con su obra Los Caprichos, en la pintura de Bosco o también de Valdés Leal, por ejemplo, donde podemos encontrar a través de la utilización de los colores, de las formas. No obstante, vamos a tener que las inspiraciones más directas, los precedentes más directos, los encontramos, por ejemplo, en el movimiento Dada y en la pintura metafísica de Giorgio de Chirico. Y también de manera casi obligatoria, de hecho, deberían haber mencionado la influencia de los planteamientos del psicoanálisis de Sigmund Freud, ¿no es cierto?, a través de su libro que surge a finales del siglo XIX, que se conoce como la interpretación de los sueños y que va a proponer precisamente que se indague, ¿no es cierto?, en
el subconsciente del ser humano, y que los sueños vendrían siendo una fuente muy importante para poder conocer de dónde nacen los traumas, las experiencias positivas, cómo se constituye la personalidad, la influencia del contexto, de la familia, etcétera, ¿no es cierto? Y de ahí tenemos a los artistas surrealistas que van a buscar indagar precisamente en este elemento. Y evidentemente el existencialismo, sobre todo los planteamientos del existencialismo filosófico a través de la influencia de pensamientos de Sartre o de Heidegger, por ejemplo, van a poner en la palestra también la cuestión de la existencia humana, su sentido, y evidentemente los surrealistas van a tomar estos elementos como inspiración para explorar aquellos elementos de la existencia humana. En este caso, ¿no es cierto? Podemos ver que podemos encontrar en Dalí una influencia muy fuerte del expresionismo a través de su expresión de la angustia existencial, la inquietud humana, ¿no es cierto? Como en su obra, por ejemplo, La persistencia de la memoria, mientras que con René Magritte podemos ver, por ejemplo, en sus obras un fuerte cuestionamiento de la realidad y de los conceptos establecidos. En cuanto a las vertientes que se desarrollan del surrealismo, podemos identificar dos: los surrealistas abstractos y los surrealistas figurativos, ¿no es cierto? Mientras que los abstractos crean universos figurativos propios, como Masson, Klee o Miró, tenemos a los figurativos como Dalí y Magritte, que están interesados en el desarrollo de la vida onírica y por lo tanto se sirven de esos elementos para generar un realismo minucioso a través de medios técnicos también tradicionales, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, el caso de Max Ernst, quien fue uno de los pocos artistas que se movió entre los dos tipos de surrealismo. Por lo tanto, en base a estas características, es importante tener en consideración que las influencias precisamente van a ser por diversas vías por parte del surrealismo. El cual como movimiento ha dejado un legado que pervive en nuestra actualidad, ¿no es cierto? Su interés en la colectividad, en la ruptura entre lo privado y lo público, entre la relación del artista y del espectador, su interés por el collage, ¿no es cierto? El desarrollo de un nuevo lenguaje y su insistencia en lo visual, vamos a tener que generan una influencia, ¿no es cierto?, permanente, incluso en artistas muy contemporáneos como Hitchcock, Almodóvar, Lynch, Fincher, entre otros, que terminan desarrollando una serie de obras que fundan sus propios estilos y movimientos, pero en donde la corriente precedente, ¿no es cierto?, nace precisamente del surrealismo. Por lo tanto, en este caso es bastante amplio, era una pregunta también mucho más fácil de llevar que la anterior porque abocaba solo a un movimiento artístico. Luego, en el bloque 2, este inicia con la pregunta de la Bauhaus, arte y función, ¿no es cierto?, diseño y artes aplicadas. Su nombre deriva de Bau, construcción, y Haus, casa. Fue la escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada por Walter Gropius en 1919 en Weimar, Alemania, ¿no es cierto? Esta es una escuela que nace de la unión de la Escuela Superior de Artes Plásticas con la de Artes y Oficios, ¿no es cierto?, que se encontraba en el Gran Ducado de Sajonia, en Weimar, y que había dirigido, que había sido, bueno, creada en 1906, que había sido dirigida por Henry van den Velde entre 1908 y 1915, año en donde finalmente este dimite. Por lo tanto, va a surgir en un momento en que Alemania había, en el fondo, vivido un proceso de gran devastación, casi desintegración, ¿no es cierto?, sumida en un caos y está estremecida en una gran crisis. Por lo tanto, lo que se requiere también es reconstruir a Alemania después de lo que había ocurrido con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, vamos a tener que esta va a ser una escuela que se va a fundar también
con un propósito, ¿no es cierto?, de poder ofrecer y provocar una renovación también radical en la cultura y en la sociedad. Va a tener 3 sedes, la original va a ser en Weimar, va a trasladarse en 1925 hacia Dachau, quien en 1928 asumirá la dirección será Heines Meyer, y hacia 1930 se va a trasladar a Berlín, también muy marcado por todo el contexto político, y va a estar dirigida por Mies van der Rohe, hasta 1933, cuando se genera su cierre. En cuanto a las características del análisis formal de esta pregunta, ¿no es cierto? Vamos a tener que la Bauhaus estaba dirigida expresamente a obtener estándares de diseño de la más alta calidad dentro de la producción masiva, y esto comprendía tanto el diseño de la comunicación visual y el diseño industrial como a la arquitectura, ¿no es cierto? En este caso es muy importante entender que fue una escuela que, en vez de separar o dividir el trabajo, lo que hizo fue generar un plan de estudio y de formación de sus estudiantes, valga la redundancia, que integrara tanto el trabajo industrial como el trabajo artesanal. Por lo tanto, vamos a tener que fue una escuela fundada también con principios ideológicos muy claros. De hecho, esa va a ser la razón por la que en 1933 va a ser cerrada por parte del nazismo también, en donde su director va a tener que salir de Alemania, porque va a buscar reformar esta escuela, la enseñanza de las artes, ¿no es cierto?, pero precisamente para tratar de plantear una reforma del concepto de la misma sociedad burguesa, ¿no es cierto? Su contenido es crítico, presenta un compromiso político de los principios de izquierda bastante importantes, ¿no es cierto? Y se unen, como les había mencionado anteriormente, elementos basados en establecer una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Va a tener una gran importancia en cuanto, tanto en el área del diseño industrial, gráfico, ¿no es cierto? Pero desde ahí vamos a avanzar hacia su influencia en el desarrollo de una arquitectura moderna, sentando las bases académicas, ¿no es cierto?, de lo que eso va a significar. En la formación de sus estudiantes combinó elementos de bellas artes y diseño en un sistema que conectaba entre la teoría y la práctica. Estudio de materiales, teoría del color, introducción a especializaciones, talleres de tejido, metal, alfarería, tipografía, pinturas de pared o ebanistería. Y vamos a tener que, dentro de los principios fundamentales de la Bauhaus, y aquí viene su particularidad, es que encontramos la simplicidad y funcionalidad, ¿no es cierto?, de los cuales se combinan con la utilización de materiales modernos. Walter Gropius señalaba, por ejemplo, que la esencia de la arquitectura reside en la unión de la forma y la función. Un elemento, ¿no es cierto?, que van a recuperar de el arquitecto Lois Sullivan, quien habría aplicado en la Escuela de Chicago su principio de la forma sigue la función, ¿no es cierto? Por lo tanto, para la Bauhaus, el diseño buscaba resolver los problemas de la funcionalidad sin exceso de adornos decorativos, logrando armonía entre la función y los medios artísticos y técnicos de la fabricación. Desde ahí entonces la simplicidad se traduce en las líneas y formas geométricas, en donde vamos a ver que va a estar también profundamente influenciada por el cubismo, por artistas como Picasso o Gris, en donde vamos a considerar van a aparecer como características distintivas de la Bauhaus. Vamos a tener por ese lado que es una escuela que va a optar por la experimentación, por generar también diseñadores que se atrevieran a romper con las formas tradicionales y a priorizar una mentalidad innovadora, ¿no es cierto? Por lo tanto, los artistas buscaban la armonía de los elementos, creando composiciones visuales equilibradas, agradables a la vista, cuidaban la simetría, proporciones precisas, distribución equitativa de los elementos, etcétera.
y por lo tanto buscaba desde ahí y se basaba en la idea de la accesibilidad y la producción de la accesibilidad de sus productos y la democratización, por lo tanto, de su diseño. Aquí podemos destacar, ¿no es cierto?, en este caso a Walter Gropius, a Vasily Kandinsky, quien fue un miembro destacado a través del desarrollo de la teoría del color y de las formas abstractas. Recordemos que Vasily Kandinsky fue un expresionista que derivó precisamente en el estilo abstracto, formándose en uno de los artistas más importantes también del existencialismo abstracto. Tenemos a Oskar Schlemmer, pintor, escultor, diseñador y coreógrafo, a Mies van der Rohe, y vamos a tener que fue en el fondo la Bauhaus fue una escuela de diseño que buscó, ¿no es cierto?, generar una serie de productos que tenían como objetivo utilizar aquellos elementos de uso cotidiano, poder otorgarles, ¿no es cierto?, una calidad al producto de carácter industrial. Y en este caso tenemos una serie de obras y de diseños que se quedan inclusive hasta la actualidad, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la silla Vasily, creada por Breuer, que fue una silla también particular. Tenemos la silla Barcelona, creada por Mies van der Rohe, y que se presentó en el pabellón, ¿no es cierto?, de la gran exposición que se generó en 1929 en Barcelona. Tenemos también la tetera esférica, por ejemplo, de Marianne Brandt, quien finalmente vamos a ver en donde el nombre femenino no va a tener un protagonismo significativo, pero sí van a ser diseños que van a ser bastante interesantes, y como pasan finalmente a ser diseños de la Bauhaus o de los directores de la Bauhaus, hace que se oculte, ¿no es cierto?, la participación femenina, pero sí es importante señalar que hubieron grandes diseñadoras, ¿no es cierto?, que trabajaron activamente bajo la perspectiva de la Bauhaus. Y por lo tanto, en este contexto también es importante mencionar que arquitectos como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, Neutra, se plantearon el reto de crear también un modelo constructivo en donde fueron experimentando con nuevos materiales, nuevas formas, ¿no es cierto? Y en donde uno de los espacios de mayor transformación y de experimentación van a ser las viviendas unifamiliares, ¿no es cierto? Donde también vamos a ver una influencia muy interesante también con el neoplasticismo dentro de este periodo. Por lo tanto, la Bauhaus no tuvo un impacto solo en la educación y en el pensamiento arquitectónico o en el pensamiento de diseño, sino que también desencadenó una revolución en la forma, en la utilización de las nuevas tecnologías, en los procesos industriales, ¿no es cierto?, en la creación de edificios de manera más rápida, económica y eficiente, y desde ahí entonces vamos a tener que comienzan a aparecer ideas con base en la estandarización y prefabricación de elementos constructivos. El legado se mantiene hasta la actualidad, y vamos a ver que su propuesta también va a ser que permanentemente los diseñadores y artistas, ¿no es cierto?, mantengan y tomen como un elemento base la idea de la funcionalidad, de la eficiencia y de la estética, que también va a ser un elemento que va a caracterizar el desarrollo arquitectónico y de diseño a lo largo del siglo XX. Y por último, tenemos la pregunta sobre el romanticismo y el origen de la modernidad. El romanticismo se contextualiza dentro del periodo del siglo XIX. Vamos a tener que es un siglo de profundos cambios en el ámbito político, económico, social y cultural, desarrollo de la segunda revolución industrial, ¿no es cierto?, el auge de la burguesía, el surgimiento del proletariado, la generación también de el auge de los nacionalismos. Tenemos el caso de Italia, el caso de Alemania, y también tenemos el caso de la generación de las revoluciones liberales, ¿no es cierto?, que se
producen en el marco europeo. Por lo tanto, en cuanto al romanticismo, es posible señalar o indicar que es definido como una actitud vital, ¿no es cierto?, en donde va a buscar en el fondo oponerse al academicismo y también a la concepción del arte neoclásico, y vamos a tener entonces que es un estilo artístico que también se va a desarrollar en varias facetas: literatura, música, indumentaria, mobiliario, ¿no es cierto? Es decir, va a ser un periodo en donde las transformaciones van a estar presentes en varios aspectos, ¿no es cierto? Como centro productor tenemos a París, pero también Alemania y el Reino Unido. En cuanto a sus características, podemos señalar la exaltación del yo, de la libertad colectiva, de las tradiciones nacionales, la revalorización del arte de los pueblos en diferentes niveles, el desarrollo de una pintura libre, la búsqueda de una base historicista para fundamentar las obras de carácter nacional, la búsqueda de temática exótica, ¿no es cierto?, dentro del imaginario del artista, en donde vemos que en este periodo, sobre todo a través del proceso de industrialización, la generación de las colonias y el continuo movimiento entre un espacio y otro, van a comenzar a movilizar influencias que van a ser claves para el desarrollo del arte del siglo XX. Entre eso es importante mencionar las características del arte africano, principalmente a través de las máscaras africanas, ¿no es cierto?, que van a ser muy influyentes para el desarrollo, por ejemplo, del cubismo, ¿no es cierto?, la obra de Matisse, por ejemplo, y por otro lado, la llegada del arte oriental, principalmente el proveniente de Japón, ukiyo-e, a través de la línea, ¿no es cierto?, y la línea y la utilización del color, que dentro de ello las primeras representaciones las podemos ver, por ejemplo, en las pinturas de Van Gogh, ¿no es cierto? También tenemos a Cézanne, a Gauguin, que van a comenzar a generar una fuerte influencia a través de estas transformaciones, ¿no es cierto? Y dentro de este contexto se ven precisamente todos estos elementos. Gombrich, por ejemplo, dice que por primera vez acaso llegó a ser verdad que el arte era un perfecto medio para expresar el sentir individual, siempre naturalmente que el artista poseyera ese sentir individual al que dar expresión. Es decir, estamos frente a un arte en donde el valor del artista individual va a comenzar a adquirir un protagonismo muy relevante e importante. En cuanto a la arquitectura, es posible señalar, por ejemplo, dentro de este periodo, que vamos a tener el desarrollo de la arquitectura de los neo. De hecho, desde la perspectiva de la historia del arte se plantea que quizás la arquitectura dentro del siglo XIX no va a ser innovadora en cuanto a estilo, pero sí en cuanto a materiales. Ahí vamos a encontrar arquitectos como Viollet-le-Duc, Charles Garnier, ¿no es cierto? En España, Francisco de Cubas y Enrique María Repullés. En cuanto a la pintura, es donde tenemos que centrarnos y desarrollar las principales transformaciones que se generan, porque en realidad es muy importante para la época. En este caso tenemos que en Francia, por ejemplo, encontramos la tendencia barroca desarrollada por Delacroix y por Géricault, mientras que en la tendencia clasicista vamos a encontrar a Ingres, por ejemplo. Ahí encontramos, ¿no es cierto?, dos movimientos que terminan entrecruzándose dentro de un mismo periodo temporal. En Alemania, perdón, tenemos a los nazarenos, pero también tenemos la expresión de Caspar David Friedrich, ¿no es cierto?, una obra también muy interesante, muy propia, y en donde el autor logra expresar su individualidad a través del desarrollo de la obra y de los escenarios también bastante atractivos, ¿no es cierto? En Inglaterra tenemos el movimiento prerrafaelita, pero también tenemos autores tan claves como William Turner y John Constable, quienes a través de su técnica desarrollada con el plan Haier van a impactar también posteriormente a movimientos artísticos como el impresionismo y el postimpresionismo. En cuanto al contexto de España, es muy importante señalar el caso de Goya,
Un artista que no se debe definir como un artista romántico propiamente tal, sino como un artista de transición que se mueve a través de sus distintas etapas como artista desde el clasicismo hacia el romanticismo. De hecho, Goya va a entregar, ¿no es cierto?, algunos elementos claves para la pintura del romanticismo, por ejemplo, las pinturas colectivas, en donde se pierda el protagonismo de un solo personaje y se pueda generar una tensión en la colectividad, ¿no es cierto? Sobre todo esa es una pintura que se desarrolla después de 1908, una pintura que va en el fondo a estar muy marcada por los eventos de invasión que vive España y en donde Goya va a tener un profundo compromiso también político con lo que va a sufrir el pueblo español. En otras áreas también podemos ver transformaciones importantes, la presencia y el desarrollo de la fotografía, la música, en donde tenemos a Beethoven que supera el clasicismo, tenemos la música nacionalista con Verdi y Wagner, por ejemplo, y también tenemos el nacimiento de la danza clásica, el surgimiento de algunos cambios en el mobiliario, como el estilo Regency o el estilo de Napoleón III. ¿Sí? Por lo tanto, es importante desde esta perspectiva tener claro que eh, desde el siglo XVIII vemos que se han estado generando varios cambios y transformaciones, ¿no es cierto?, los cuales progresivamente fueron decantando en la construcción de nuevas relaciones políticas, económicas, culturales y sociales, y vamos a tener que el arte dentro de este contexto no estuvo ajeno a dicho proceso, y el estilo romántico surge como una manifestación también de todos estos procesos de cambio. Por lo tanto, el romanticismo debe comprenderse como un movimiento también artístico que generó fuertes influencias en el desarrollo de movimientos posteriores, como las primeras vanguardias, por ejemplo, y también la posibilidad, ¿no es cierto?, de ser una etapa de tránsito y de desarrollo hacia nuevas técnicas pictóricas, la pincelada, las temáticas, etcétera. Y tenemos también que el romanticismo va a poner un énfasis en el yo, en donde el artista va a comenzar también a moverse hacia un espacio más íntimo y también el arte va a empezar a experimentar esa transformación, ¿no es cierto?, de la expresión del interior del artista envuelto en un contexto. Por lo tanto, es un estilo que está basado en la interioridad y la experimentación del mismo artista. Y finalmente se expresó a través de diferentes manifestaciones artísticas, como ya hemos mencionado, la pintura, la literatura, la música y evidentemente en el desarrollo de una decoración bastante interesante en lo que serían las artes menores. Bien, espero que sea de ayuda todos estos elementos que les he entregado y que pueda dar luces de cómo desarrollar esta prueba. Hasta pronto.